Queridos hermanos y hermanas, desde acá, de República Dominicana para las Naciones, este es el podcast Buenas Nuevas RD para la gloria de Dios. A mí me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en este particular espacio que lo comparto feliz con hermanos amados de siempre y que junto con ellos traemos una palabra, una administración, una revelación, una dirección del Espíritu Santo que va a bendecir tu vida, tu casa, tu familia. Así que prepárate para recibir, escuchar la palabra de este día. Y yo sé, no tengo la menor duda que tu vida va a ser bendecida, confrontada, enseñada, entrenada para una vida cristiana exitosa. Conmigo está el pastor Robert Toribio y el pastor Ernesto Cueva. Somos un equipo. Y este es el programa El Evangelio, Poder de Dios. Es el nombre, ¿verdad? El nombre del espacio de esta sección del podcast es El Evangelio, Poder de Dios. No se nos puede olvidar esa palabra. Amén, amén. Bienvenido, hijo. Que ese nombre nos identifica, es en algo que nosotros creemos. Así es. Creemos en la actividad del poder de Dios en el Evangelio por medio de la obra de su Espíritu en la faz de la iglesia. Así que para mí, como siempre, es un honor poder compartir este escenario junto de mi querido pastor Piñero, pastor Ernesto, y con cada uno de ustedes que siempre están ahí, aquellos que quizás nos están viendo por primera vez. Nosotros somos la iglesia del Señor y usamos como recurso la palabra de Dios, y su Santo Espíritu está aquí con nosotros para darle cumplimiento en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Así será. Seguro, pastor Cueva, bendiga a tantas personas. La ventaja de este espacio es que muchos lo reciben en vivo, en el momento, pero muchos lo van a recibir en una semana, en un mes, en un año. Sí. Y la palabra permanecerá con su propia unción. Sí. Eso es glorioso, Sí, claro. porque tiene la unción de Dios. Amén, amén. Un honor también estar aquí compartiendo con ustedes. Amén. Y que yo sé que va a ser de mucha edificación esta enseñanza de hoy. Así que abra su corazón a recibir una palabra de parte del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, Pastor Cueva. Amén. Pastor Cueva es un hombre de Dios, es un hijo Gloria a y Dios. es una persona tan comprometida con el reino de Dios. Y Dios sabe y conoce los niveles de compromiso Así es. de todos sus hijos. Así es. Dios sabe, usted no puede venirle con cuento a Dios ni con allante. El Señor nos conoce a todito. Así que usted puede hacer un show, un espectáculo, lo que sea, como los hay. Que Dios nos libre de caer Sí, en eso. amén, amén. Así es. Pero yo doy fe de la Gloria vida a Dios. de Cuevas y de la vida de Robert, por su carácter, su compromiso, su responsabilidad y el hecho de tener la plena convicción de que sus vidas están siendo seguidas paso a paso por el eterno Dios de los cielos. Qué bueno que estamos hablando de los dones espirituales. Y es una bendición, yo me siento muy contento porque es un tema que el Espíritu de alguna manera nos trajo, ¿verdad? Y en un tiempo y momento que la iglesia tiene que manejarse en los dones, desarrollar los dones y provocar que en su congregación los dones del Espíritu tengan lugar. Que no sea el pastor el que tiene dones, los 7. Yo recuerdo una hermana que me dijo, yo tengo los 9 dones. Y yo, oye, pues tú eres una leona. Los 9 dones. No necesariamente, usted no va a tener muchos dones, pero puede tener algunos dones. Tú como pastor, como evangelista, etcétera. Pero ¿y la congregación? ¿Y la iglesia? Porque esta carta a los Corintios y Romanos
que habla de los dones, principalmente esas dos cartas, es a la iglesia que le está hablando. A los miembros, a los hermanos, a ti, hermana querida, a ti, hermano, a ti, joven. Está diciendo que estos dones tienen que ver contigo porque es el Espíritu Santo que los da y el Espíritu Santo maneja lo que es la justicia en la repartición. ¿Comprendes? O sea, no es verdad que el Espíritu Santo le va a dar a unos sí y a otros no, porque entonces va a establecer un estado de injusticia y de conflicto. No, los dones son para la iglesia. Y cada hermano, cada hermana debe entrar en comunión con el Espíritu para que el don o los dones que le ha sido asignado comiencen a manifestarse. ¿Usted me está oyendo? Tienen que manifestarse. Sí. ¿Eso no es así? Sí, amén. Digo, ¿qué usted cree, doctor? Claro, es que la misma figura que utiliza la base bíblica que hemos estado utilizando, como usted señaló, en la primera carta a los Corintios, la carta a los Romanos y otras referencias que también vemos en Pedro, en Efesios, hacen referencia a los dones del Espíritu Santo como un recurso dado por Dios para nosotros poder servir en el reino y poder también propagar el Evangelio en la faz de la tierra. En este sentido, la figura es cuerpo, pastor. Cuerpo. O sea, cuando Romanos, cuando Corintios habla de los dones, utiliza la palabra cuerpo. Y el cuerpo es la figura ideal para darnos a entender que todos los miembros del cuerpo tienen una actividad que cumplir. Y para esa actividad hay una medida de gracia, hay algún don que imparte el Espíritu. Y lo dice dentro de esta base de Corintios cuando establece, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. Oiga esa palabra, en todos. Primera de Corintios 12:6 es el mismo. Entonces, me gusta, pastor, el enfoque que usted le está dando a esto, que de alguna manera llama la atención de la iglesia, porque mucha gente, uno como pastor y como ministro de la palabra, se le acerca a mucha gente como con un sentimiento de inutilidad, pastor. Mucha gente dentro de la comunidad de la iglesia se siente inútil porque empiezan a compararse con el pastor, con el que está en el escenario. Con el hermano tal, y entonces se tal. sienten al menos y dice, bueno, a él sí, pero a mí no. Entonces, este tema de los dones nos da un sentido de utilidad. Usted es útil porque tiene algún don. Amén. El punto Amén. es cómo nosotros identificar los dones del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia enseña que el Espíritu Santo hace morada en nosotros. O sea, usted no tiene que ir a dar un viaje a Israel, a hacer una consulta con el Espíritu Santo, ni tiene que hacer un viaje interplanetario para sentarse a hablar con Dios. No, usted tiene a Dios viviendo adentro. Y el Espíritu Santo trabaja con su corazón, trabaja con tu conciencia, trabaja con tus emociones, te hace sentir. Hay inclinaciones que uno tiene por medio de la fe a hacer algo. Yo predico el Evangelio, pero desde que me convierto empiezo a tener inclinación por eso. Yo trabajo con liberación de personas que estén en la calle y esas cosas. Y Dios empezó a ponerme inclinación. Hay un fuego que arde en uno, pastor. Cierto. Pero también cada congregación tiene algún mecanismo de entrenamiento, de capacitación que debe tenerlo. O sea, debe proveerle a la membresía donde los hermanos vayan siendo discipulados, pero a la vez siendo identificados, probados en diferentes áreas, y ahí pues se van destacando. Así que esta enseñanza de alguna manera despierta, pastores, el interés y nos hace entender que somos útiles en el reino del Señor. Y somos un cuerpo, como usted decía, y por lo tanto todos tenemos mínimo un don. Un don. Entonces no se fije en el don del otro, porque el otro va a dar cuenta de su don,
pero usted va a dar cuenta del don que el Espíritu Santo estableció en su vida. Interésese en descubrir, en buscar la identificación de esa parte en la que el Espíritu te quiere usar. ¿Comprendes? Interésate en eso. Yo puedo identificar mis dones y hablar de ellos, y seguro que el pastor Cuevas, el pastor Robert, podemos identificar por lo menos algunos de los dones que sabemos tenemos y funcionan, operan a través de nuestras vidas. Y eso lo va dando el ejercicio y el interés de servir al Señor con eficacia y por lo tanto buscar, identificar, repito, él o los dones que son ya asignados por el Espíritu Santo para tu vida y para mi vida. Esto es fundamental. Óyeme, esto es fundamental. En primer lugar, todos los dones están activos. Todos los dones. Yo identifiqué en estos días unos 18, pero son más. Son más de 18. Son más de 20 dones. Están ahí. Usted tiene que buscar 1 Corintios y tiene que buscar también Romanos 12. 1 Corintios 12, Romanos 12. Mira el mismo capítulo. E identificar nombres de dones. Creo que Pedro también habla de Primera de Pedro dones. 4:10. 4:10. Y hay otra carta, creo que Efesios también habla de algunos dones. Efesios 4. Efesios 4. Escúcheme en el nombre de Jesús. Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, el Espíritu Santo que mora en usted no lo va a dejar a usted ausente ni va a ser indiferente el Espíritu en cuanto a su necesidad de ser usado por él en un don en particular o en varios dones. Entre a una relación personal con el Espíritu, háblele, Él es una persona y Él le va dando indicaciones en áreas que usted es atraído a trabajar o a servir. Usted se da cuenta, Él no le va a decir, fulana de tal, yo soy el Espíritu Santo y te quiero decir que tu don a partir de hoy es ta. No es así, no. Hay mucha gente que creen que la cosa es así, no, pero no. Él va a hacer una obra en tu vida y va a despertar en ti amor, pasión, anhelo por algún área, por algún tipo de don o algunos tipos de dones diferentes. ¿Me entiendes? Pero no te apresures, no te aceleres, no te pongas nervioso. Deja que el Espíritu Santo ponga peso en alguno de los dones sobre tu vida y tú vas a entender que Él quiere que tú hagas eso en tu iglesia, en tu país o en cualquier lugar donde el Espíritu Santo te ponga. Pero es la obra del Espíritu Santo. Sí, y un punto importante que quiero también resaltar es que la palabra de Dios dice en el capítulo 12, verso 4, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es quien tiene los dones y Él los reparte como Él quiere. Sí. Él es el que los suministra. Sí. Entonces, a veces, una aclaración, nos enfocamos más en los dones que en quien da los dones. Si usted tiene al Espíritu Santo y tiene una relación íntima con Él, Él sabe en qué don te puede usar y en el momento que Él lo va a manifestar. Porque si el Espíritu Santo, de repente yo estoy ministrándole o predicándole a un enfermo y el Espíritu Santo lo quiere sanar y soy yo que le estoy predicando, ¿a quién Él va a usar para sanarlo? A mí, me va a usar a mí. Sí. Porque el que está en necesidad ahí, en ese momento, por amor a esa necesidad, Él me puede usar. Entonces, lo importante aquí no es tanto, los dones son importantes, pero lo más importante es la persona del Espíritu Santo. Si usted se relaciona con el Espíritu Santo, ya en cualquier momento Él puede manifestar los dones a través de usted. Entonces, sí, entonces aquí dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, a veces nos enfocamos más en los dones que quien da los dones.
Es verdad. Importante. Aunque Pablo dice que procuremos los dones, sobre todo que profeticéis, ¿no, verdad? Hay que procurarlo, buscarlo, anhelarlo, desearlo, sí. pedirlo. Sí. De hecho, yo lo he hecho. Y Y yo todo también. creyente lo hacemos. Yo lo he Señor, hecho. te ruego en el nombre de Jesús, manifiesta este don. Entonces, tanta la insistencia en oración, en humillación, en intimidad con el Padre, que tú se lo pides y Él te lo da. Es posible. Igual que como Santiago dice que el que está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿No, verdad? Todo el que entienda que necesita sabiduría, solo tiene que pedirle al que la da. Entonces, eso mismo pasa con los dones. Pablo dice que procuremos, ¿no, verdad? Lo busquemos, lo anhelemos, oremos para que Dios nos los dé, pero no podemos desenfocarnos de que el Espíritu es quien lo da. Entonces yo he visto personas que se enfocan más en el don que quien da el don. Entonces tenemos eso que... es delicado. Es decir, que yo no puedo, usted quiere decir, pastor, independizarme del Espíritu con los dones. Porque hay un don que es el que más me gusta. Pues pareciera ser que eso da gente respuesta así. a por qué tenemos personas operando en dones, pero no dando el fruto, que es la evidencia del Espíritu en sus vidas. Así Entonces, están con los dones, pero desconectados del que da los dones. Así es. Eso es un problema Así es. también Y delicado. eso es peligroso. Y se busca la propia gloria entonces. Entonces busca gloria y se va a cumplir, escuchen bien, Mateo 7 del 21 al 24. Donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, yo sanaba, Sí. yo libertaba, Hablaba en lenguas. yo hablaba en lengua, Hice milagros. yo hice Que milagros. son dones. Y son dones y son auténticos. Sí. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Con qué autoridad? Si tu vida no refrendaba el poder de esos dones, ¿quién te daba esa capacidad? Y oiga la respuesta. ¿De dónde venía tu unción? Oiga. Del Espíritu, porque hasta el diablo unge, diabólicamente hablando. El diablo da una unción engañosa y mentirosa. Pero- y tú comienzas a hacer cosas y tú dices, pero es Dios que me está usando. Pero tu vida refrenda. Tu vida está acorde con lo que estás haciendo de parte de Dios. Tiene que haber armonía entre tu vida de relación y tus hechos, producto de tu relación. Y oiga el reproche que me llamó la atención cuando usted hablaba. El reproche que hace el Señor en esa cita es, yo no los conocí. Y la palabra yo no los conocí implica yo no tenía relación con ustedes. Ey, wow. Eso es Wow. tremendo. Sí, porque los dones... Eso es tremendo. Los dones es una evidencia de la relación que tenemos con Él. Por Debería eso digo, ser. no podemos enfocarnos tanto en los dones y obviar a quien da los dones. Eso es como yo trabajar mucho para Dios, pero no buscar al Dios que estoy sirviendo. Sí, Hay sí. mucha gente haciendo muchas cosas, pero entonces se olvida de la relación que debe de tener con Dios. Hay personas así que trabajan tanto Sí. en la obra que se olvidan del Señor de la obra. Entonces tiene que haber un balance. A esto me refiero, que tiene que haber un balance. Sí, pastor. eso es Personas verdad. que se enfocan tanto en la obra que ya ni siquiera casi oran, no intiman con Dios, no adoran. Entonces, porque solamente... Todo es la obra. Entonces debe de haber un balance. En nosotros debe de haber un balance sí. de poder honrar tanto al Señor, ¿no, verdad? Como a su obra, como a la viña. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo entiendo que esto es de mucha importancia para que los creyentes que nos están escuchando entiendan que más importante es el Espíritu que el que da los dones. Que los dones. Nosotros enfocarnos más en Él. Una vez usted tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo, conoce al Espíritu Santo, Él sabe cuáles dones tú necesitas. Esa es la palabra clave. Óyeme, esto es determinante. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que sabe a la perfección qué don o dones asignarle a cada cual. Oiga bien, no se rompa la cabeza, ni quiera forzar al Espíritu Santo. A mí me gusta esto, porque usted veía que Gigi Ávila, no se lleve de nadie. La relación con el Espíritu Santo es particular, es personal. ¿Usted me está entendiendo?
Porque el Espíritu Santo es una persona y usted es una persona y Él vive con usted y en usted. Por lo tanto, de Él va a salir lo que Él quiere que tú hagas para la gloria de Dios. Pero no quiera forzar al Espíritu Santo, porque a ti te agrada dar don, por ejemplo, el hacer milagros, porque eso te va a hacer famoso. Déjeme decirle que este camino no es de famosos, es de obedientes. Sí. Ya decía la palabra de Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pues yo hice cosas espectaculares. Sí. Yo hice cosas grandes en tu nombre. Sí. Hasta los demonios. Wow. Una vez yo recibí un tema para predicar de ahí, que decía famosos en la tierra y anónimos en el cielo. Ese es un buen tema. Desconocidos en el cielo. Y eso sí es triste. Y muy conocidos en la tierra. Porque la fanfarria de la tierra es Señor, presente, líbrame. pero el futuro es la conclusión nuestra. ¿Cómo concluiremos? Sí. Wow. Pero, pastores, a pesar de estas realidades que son relevantes en el tema que estamos tratando, esto no deja sin necesidad el tema de la actividad de los dones en la función de la iglesia en esta tierra. Tal como hemos venido explicando y aplicando algunos de estos dones en segmentos pasados, aquí nosotros miramos dentro de la lista que se plantea en 1 Corintios capítulo 12. Que ya tratamos, ya llegamos a tratar. Habiendo hablado ya de las palabras de sabiduría, 8, las palabras de ciencia. Vemos entonces que luego habla de fe por el mismo Espíritu y habla de dones de sanidades por el mismo Espíritu. No parar, habla de hacer milagros. Habla de profecías, de discernimiento de espíritus, de géneros de lenguas diversos, de interpretación de lenguas. O sea, está haciendo mención y como vamos mirando en esta lista, aquí menciona la fe en una lista de dones. Muy importante, muy importante. La fe nosotros la podemos ubicar en diferentes contextos dentro de lo que es el cuadro de la salvación. Y la fe ocupa un primer lugar en lo que es la salvación, porque la salvación pone una condición y es la fe. Por fe. O sea, por fe nosotros somos salvos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La obra redentora se activa en la persona cuando cree en su corazón y testifica con su boca y su vida lo que está creyendo. Pero también vemos la fe para establecer relación con Dios. Porque dice que sin fe es imposible acercarse, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que Dios existe. Pero aquí la fe está siendo mencionada dentro de los dones. Eso es muy particular y eso es muy importante que lo expliquemos. Sí. Porque aquí está hablando de una asignación especial del Espíritu Santo, que no tiene que ver, por decirlo así, con la fe que solamente te salva. La fe salvífica. O sea, la fe salvífica, ok, tú creíste, el día que creíste fuiste salvo. Y si te mueres ese mismo día como el ladrón en la cruz, tú vas para el cielo. No importa cómo haya sido tu vida, si te convertiste de corazón al Señor hoy. Y hoy vinieron a buscar tu vida, tu alma y espíritu se van para el cielo y el cuerpo va al polvo de donde fue. Que eso vienen siendo entonces creyentes. Pero yo me atrevo a ponerle el título a los que tienen esta fe como don, a decirle hombres de fe o mujeres de fe. Sí, porque son personas que se conocen por hazañas de fe. Esta es una medida de fe especial que hay hombres y mujeres de Dios que tienen. Y normalmente son personas que comandan movimientos de la iglesia. Por ejemplo, que mueven la iglesia del Señor hacia algo, hacia alguna meta, hacia algún desafío. Un ejemplo. Sobrenatural. Exactamente. El pastor, Dios le ha dado una visión para un gran crecimiento como iglesia. Para eso él necesita un don de fe. De fe. Porque él tiene que apostarse a lanzarse a cosas que no le está viendo, no tiene el capital monetario, pero él dice, Dios nos va a entregar un terreno de tantos metros. Y la congregación dice, bueno,
Pero el pastor tiene una fe radical. Los hermanos dicen, ¿y con qué? Y el pastor con esa El fe, pastor diciendo, será entregado. con esa fe inquebrantable, Aleluya. con esa fe inquebrantable, Sí. influencia. Por ejemplo, la convocatoria que yo hago, Marchemos por la Paz. Sí, Sí. Eso es Que de fe. eso supera mi capital financiero. Total. Eso te supera a ti mismo. Entonces, yo cada año declaro ante un pueblo, vamos a marchar. Cuando la gente me dice, sí, vamos a marchar contra pronósticos económicos, pronósticos naturales, pero entre una vaguada, Dios va a hacer la obra. Eso es, yo estoy Sí. poseído por una fe. Sí, sí. Entonces, eso es Por un esa don. fe. Es un don. Eso es un don de fe que Wow. yo lo Y vemos ubico. cómo Dios respalda esos niveles de fe, porque a Dios le Porque gusta. porque es auténtico. Sí, sí. Cuando hay una fe genuina, que no es buscando gloria No, humana, no. que no es buscando, ¿no, verdad?, reconocimiento humano, que Dios No. sabe que el propósito nace en un corazón humilde, que tú lo haces para traer una convocatoria, que el pueblo se una, Y para la a única adorar a gloria de Dios, Dios. a impactar la ciudad, a traer cambio, a traer renovación espiritual. Cuando Dios ve que hay un sincero deseo, entonces hay un respaldo espirtual. Exacto. Hay una onda. Entonces, como decía ahorita, la fe influencia a otro, porque lo mismo lo hace la incredulidad, ¿no, verdad? Cuando hay una persona incrédula, influencia a muchas personas a ser incrédulos y a dudar y a temer. Pero lo mismo sucede cuando Dios levanta a un hombre o una mujer de fe con un grado espiritual. Con el don de fe. Exacto. Sí. Aleluya. Exacto. Porque eso es importante. Que inclusive es la misma fe, no es que hay una fe para hacer milagros, No. una fe para salvar. Es la Pero misma ese es fe. un Lo que canal pa- de la fe. Pero, este es Pero un hay énfasis. hay niveles de fe. Este es un énfasis. Entonces, Es yo lo correcto. veo así, como una medida de fe especial. Exacto. Que cuando Dios quiera hacer algo en un lugar, va a usar a esa persona Ujú. que tiene ese don de fe. Y entonces esa persona será el portavoz que dará el discurso o el llamado de lo que Dios va a hacer, irá al frente. Y cuando otros se quieran doblar, van a mirar a ese hombre de fe o a esa mujer de fe. Sí, pero él sigue avanzando. Y Y Dios lo está respaldando. quizá los otros dicen, Sobre todo. ¿y por qué yo no puedo creer así? Porque esta no es una fe común de la que tiene todo el mundo. No, O sea, esta no es la fe no, básica. No, Esa no es la fe básica. no es la fe que salva solamente. No. Esa es una medida de fe Una medida de fe. especial que aparece aquí como un don. Esto es muy Sí, importante sí. entenderlo. Sí, Porque sí. déjeme decirle algo. Dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todo esto? No. ¿Qué está diciendo con eso? Que los dones no es para todo el mundo igual. No. Por ejemplo, este don de fe, no lo tiene no todo el mundo. tiene ese mismo don de fe. De hecho, dice a otro fe y a otro tal cosa, Sí. clasificando grupos. Exacto, sí, clasificando y señalando que no es algo universal. Ujú. En la iglesia puede haber un hombre, dos, una mujer o dos de fe. Son gente que no tienen problema para creer a Dios, cualquier cosa. Son personas locos en el espíritu, vamos a llamarle un nombre, ¿verdad? Intrépidos. Intrépidos. Que se lo creen todo al Señor. Sí. Que no tienen reserva, que no tienen freno. Porque el Espíritu Santo le ha dotado Ujú. de un don Sí. para creer en esa dimensión. No quiere decir que los demás están mal. Todos estamos bien porque somos hijos de Dios. Pero no todos tenemos los mismos dones Así ni es. la misma cantidad de dones. El de fe es particular. Ujú. Yo quiero que se entienda eso hoy. Yo sé que eso no cae bien en algunos grupos evangélicos, pero eso no importa. Si el Espíritu Santo está diciendo que a otro fe, Ujú. quiere decir que a uno le dio esto, a otro esto, a otro esto y a otro fe. Sí. Y eso es comprobable, pastores, por la Biblia, porque Sí, cuando claro. Dios quiso mover su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, quiso mover su pueblo, lo vemos más en el Antiguo, Sí. que lo quiso mover a algo a la nación, que Dios quería hacer algo en la nación. Con quien Dios trató fue con el hombre de fe. Y el hombre de fe fue el instrumento para mover a los demás a caminar. Y aún con toda la incredulidad metida en el mismo grupo, Sí. con las oposiciones, con los faraones, con Sí. las guerras, no se doblaron. Pues tenían una fe especial y luego son mencionados. Y las circunstancias adversas. Ujú. Porque el don de fe va a ser probado. Claro. Ujú. Sí. Entonces yo creo
que esto va en esa dirección. Y yo creo Y que casi nunca esto se habla, se eso le explica, iba a decir porque se ahora. habla de dones, pero casi nunca se habla del don de fe. Y yo creo que el don de fe es un poderoso y sobrenatural don que se necesita hoy como nunca para cosas que no son fáciles, Sí, es la palabra. sí, Para cosas que van a necesitar de un hombre o de una mujer dotada, ungido, capacitado para producir cosas grandes sin tener nada en la mano. Sí. No, Eso es lo que yo creo. Sí, claro. Jesús declaró una palabra que yo, como hombre de fe y creyente, pues yo mismo me he incluido ahí, que cuando el centurión habló con una autoridad y un conocimiento pleno de cómo funciona la fe, Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Yo dije, ¿cómo? Ah, pues ahí voy yo. Entonces yo soy de lo que me he propuesto, ¿no verdad? Sentarme con Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Y eso es algo personal de cada creyente. Claro. Porque yo entiendo que en este tiempo Dios levantará hombres y mujeres de fe, con una fe sobrenatural. El Espíritu Santo. Porque el Señor quiere traer una manifestación fresca de lo que es el poder y el avivamiento que tiene que venir a la tierra antes de que la iglesia sea levantada. Sí, hay una gran cantidad, una cosecha muy grande de almas que necesitan ser añadidas, ¿no verdad?, al reino. Y entonces para que eso suceda, Dios va a levantar en este tiempo hombres y mujeres con una fe sobrenatural, ¿no verdad? Y ahí podemos entrar nosotros. Claro. Si nosotros decidimos creer, así como lo hizo Josué y Caleb, que ellos mismos decidieron creerle a Dios, se aferraron a la promesa, se aferraron a la palabra, miraron las situaciones como algo fácil, como algo que Dios le entregaría la victoria, ¿no verdad? Entonces nosotros podemos hacerlo. Esos gigantes que hoy son gigantes espirituales, que no son físicos, en aquel entonces Josué y Caleb lo vieron como gigantes físicos, pero en este tiempo hay gigantes espirituales que nos desafían como iglesia. Circunstancias que son gigantes. Entonces, y propósito, ¿no verdad?, que nosotros queremos alcanzar, pero son como gigantes, porque tenemos que romper barreras, quitar obstáculos para lograr el propósito de Dios en este tiempo. Entonces ahí nosotros podemos levantarnos como ese ejemplo de hombres y mujeres que le vamos a creer a Dios. Autoridad y revelación de fe. Y yo quiero decir algo más, pastor. Hay hermanos y hermanas sencillas de la iglesia. Hermanos y hermanas que quizás no son tan sobresalientes. Y es muy probable que ya estén investidos del don de fe. Y el don de fe llega donde no llega la fe común. Y el don de fe levanta al enfermo que ningún médico puede levantar. El don de fe es una característica sobrenatural para vivir en lo sobrenatural, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones, vivir una vida de excelencia, pero ministrando a otros el poder de Dios, sin que en ti mismo como portador se vean los cambios o las manifestaciones que tú estás esperando que sucedan. Sin embargo, Dios te usa para que sucedan en otros. Yo he visto eso. Sí. Yo he visto cómo personas con situaciones difíciles, Dios las usa en cosas grandes e importantes y ellos con situaciones. Pero no se quejan. Sí. Porque la persona que está revestida de este don de fe sabe que el Espíritu Santo le va a usar en cosas importantes y grandes y que no importa lo que esté pasando. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo tenía un problema y él había orado por ese problema y el Señor no lo sanó, no lo sacó de ese problema. Sí. Sin embargo, Pablo era el hombre que oraba por un muerto y se levantaba. Que oraba por situaciones imposibles y sucedían. Varios enfermos sanados. Exacto. Sí. Y hasta la ropa de Pablo sanaba a los enfermos. Sí. Sin embargo, no había visto ese mismo don de fe en él, no lo había visto cumplirse en él, en su persona. Sí, para su sanidad, sí. Bástate mi gracia.
¿Qué quiero decir con eso? Que el don de fe es para ministrar a otros. De hecho, los dones, todos los dones, son para servir a otros, para bendecir a otros. Es un don, es una capacidad dada para ti, pero para otros. ¿Entiendes? Para que la gloria sea del Señor. Y yo veo eso en ese don de fe. Sí, yo creo, pastores, que nosotros... Se nos va el tiempo, yo creo. Yo creo Uno que... se emociona. Yo creo que nosotros, como pastores que dirigimos personas, necesitamos ese don de fe. Ese don. Porque el que dirige tiene que tener un grado de fe capaz de superar, no para prepotencia, sino para influencia a los que están con él. Claro, o sea, el que dirige tiene que tener un discurso de fe. Sí. Que Dios lo va comprobando, y por eso es que cada vez más la gente va creyendo en él y en el Dios de él. Sí. Porque la gente dice, no, el pastor estaba en una marquesina y dijo que Dios le habló, que le iba a entregar ese local. Y sin usar habilidades ni engaño, míralo ahí. Ahí está. Ahora el pastor está diciendo que Dios le mostró y le habló que va a hacer tal cosa. Vamos para allá. Sí. Entonces la gente va detrás porque hay un discurso de fe. Hay señales de fe y resultados de fe. Amén. Sí, Amén. sí. Amén. Y es bíblico, debemos de presentarnos como un ejemplo de fe. Sí. Aleluya. Entonces Pablo mismo le dice a Timoteo, preséntate como ejemplo en fe, en conducta, a un muchacho, en amor. A un muchacho como Timoteo, que era un líder, que estaba enfermo y que no se sanó. Wow. Sin embargo, esto es poderoso lo que estamos diciendo. El don de fe no quiere decir que tú te vas a sanar de todo y que tú vas a estar bien de todo porque tú tienes el don de fe. No, no necesariamente. Dios te va a usar si tienes el don de fe o si eres investido con el don de fe para que tú demuestres y la gente vaya en pos de ti porque va en pos de la fe que tienes de parte del Espíritu Santo, aunque tú tengas situaciones con las que estás manejando en tu vida, hasta en el hogar. Eso es poderoso lo que estoy diciendo. El don de fe es una capacidad del Espíritu para producir eventos, para producir hechos, para ver cosas sobrenaturales en otros, en la iglesia, en la comunidad, en otras personas, en el país, en cualquier lugar. Cuando un hombre con este don de fe declara una palabra, los cielos se detienen a escuchar la palabra de ese hombre para ejecutarla. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Wow. Y Creo si eso. algo más, pastor, que decir de la fe, para poder señalar también este importante don de sanidad. Pastor, ¿algo más que decir del don de fe? No, que solo nosotros tenemos un gran desafío como líderes, como explicaba. Sí, decía de Timoteo. Sí, porque tenemos que ser un ejemplo, ¿no, verdad? Tenemos que ser un ejemplo, porque vienen personas detrás de nosotros y dependiendo el comportamiento que nosotros tengamos como líderes, lo vamos a influenciar para bien o para mal. Entonces, si tenemos una actitud correcta, un diseño correcto, una relación con el Señor correcta, los que vienen atrás van a querer imitarnos, ¿no, verdad? Y son los que van a tomar la antorcha si en algún momento nosotros como líderes llegásemos a partir de este Claro. de Así tierra, es. ¿no, verdad? Que podamos dejar un legado. De fe. Un legado. Porque mire, cuando Moisés partió no hubo problema. Nada se detuvo. No se detuvo nada, el propósito no se abortó. ¿Por qué? Porque el que murió fue Moisés. Jehová se lo dijo al pueblo. No la palabra de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Se acabó. Yo no. Mi siervo Moisés ha muerto. Jehová lo dijo claro. Sí. Ahora, ¿qué dijo? Levántate tú. ¿Quién? Josué. Josué. A quien Dios ya estaba preparando, Claro. que Moisés Ya- había pasado ya la estaba- antorcha ya estaba antes de ungido, morir, ya estaba y ungido. había impuesto la mano, ya había presentado este líder. Él sabía que iba a partir, pero ya había uno preparado, ¿no, verdad? Moisés fue un modelo para Josué. Y vemos como cuando Moisés parte, que Jehová le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dándonos a entender que Moisés, ¿no, verdad?, le pasó la antorcha a Josué. Y luego Josué continuó con la visión. Entonces eso mismo pasa aquí en este tiempo. Una transferencia. Porque daría dolor que cuando un líder muera, que la obra se estanque y Sucumba. se O sucumba.
porque se fue el hombre de fe. No, ¿qué pasó? No, si la fe tiene que estar fundada en Claro. aquel que es el autor y consumador, Así ¿no, es. verdad? En Jesucristo, porque la obra no puede detenerse. No. Entonces, Sí. tenemos No. una gran responsabilidad ya para cerrar esta parte, como líderes, Ujú. como decía, de ser un ejemplo a aquellos que vienen y que están sirviendo al Señor a nuestro alrededor. Amén. Eso Sí. es muy importante. Una parte Fundamental. también que es de gran necesidad y que plantea la generosidad o más que esto, la bondad del Señor es el don de sanidad. Porque no hay malestar más grande que cuando la salud de una persona se ve afectada. Basta con uno tener un dolor de barriga. Sí. Mire, usted puede necesitar dinero, usted puede necesitar que se le resuelva una situación de familia, pero en ese momento, la necesidad de que se le quite ese dolor de barriga El número ocupa uno. el primer lugar. Número uno. Sí. No, O un no. dolor de cabeza. No, puede cuando usted tiene algo que altere el orden de su salud, ser. Sí. es una cosa que se convierte en la necesidad número uno. Algunos dicen, después de Dios lo que yo necesito es salud. La salud supera el dinero. Ese- Porque ese hay es gente un que común. tiene dinero, pero entonces está enferma. Oh, si yo recuerdo un millonario de aquí del país, me lo contó mi hermana, ella era amiga de él, millonario, y él un día la invitó a comer a su casa, y ella fue, y había un banquete, y ella dijo, wow, ¿y este banquete? Y cuando ella ve que el hombre coge una naranja del banquete Wow. y la parte, y le dice a ella, ¿y usted no va a comer? Él le dice, yo tengo muchos problemas de salud. Lo único que yo puedo comer de ese banquete es una naranja. Dios Ella nunca se le ha olvidado eso, que lo más importante que uno necesita en la vida es la salud para servir a Dios y para vivir una vida en paz y Sí, gozo. claro, Porque un enfermo está postrado y necesita ser levantado, por eso el don de sanidad. Exacto. Entonces, ¿de dónde proviene la necesidad de salud? Su origen tiene que ver con el pecado. Porque Dios enfermedad, sí. creó el ser humano sano, con un diseño sano. Para vivir para siempre. Y no solo eso, le dio un ecosistema, un medio ambiente capaz de darle el recurso para el hombre llevar una vida sana. Pero entonces, a partir del pecado, la vida del ser humano es trastornada, corrompida, y se producen estas precariedades, estas imperfecciones en el cuerpo que lo exponen a enfermedades. Hay una diversidad y cada día más descubren Más, nuevas más, enfermedades. más. Así que a través del don de sanidad, el Señor muestra su bondad, extiende su mano de misericordia y su poder para sanar a las personas. Yo creo que la sanidad es uno de los dones que más conecta con la necesidad de la gente y que sirve más para atraer personas a la salvación. No que debemos acondicionar la No, salvación no. a un acto de sanidad, No. pero indiscutiblemente. Claro. El que está enfermo Impacta. y es sanado, Impacta su vida. eso es una Sí, manera, es como sí. un puente, y no solo Sí. en él o en ella, sino su familia, porque con un enfermo Sí. sufre la familia. Porque a Jesús lo seguía mucha gente por lo que contaban los que habían sido sanados y libertados. Y era uno de los dones más comunes y de En el más ministerio de impacto Jesús. dentro del ministerio de Jesús. Claro. Sí. Hoy en día Así creo es. que necesitamos, como hablábamos en el encuentro pasado, educación para el manejo de los dones. Y en este don de sanidad, en la iglesia necesitamos educación. Quizás por la manera en que a veces hacemos uso de esto, aunque algunos son usurpadores y mentirosos, pero hay quienes sí tienen un don de sanidad, pero a veces no usan la manera ética y adecuada para funcionar en este don. Entonces a veces hay cuestionamientos. Sí. Hay cuestionamientos, pero hay que fluir en este don, porque es que Así mucha gente está enferma. Y una persona enferma no tiene paz, en el sentido de que no está bien. No. Sea cristiano o no sea cristiano. Es Y cierto, esto es afecta a cierto. toda una familia, afecta a más personas. Hasta Por una eso, iglesia. por eso yo entiendo que este es un don muy Y importante. hay que prestarle atención. Porque es que atiende a necesidades básicas que tiene la gente. Y que es el común denominador de esta vida. Pero dice, a otro dones
de sanidades, Ujú. dones de sanidades. Yo he pensado en eso, no sé si ustedes lo han pensado, pero es como si hablara de la diversidad de enfermedades y como si hablara de dones particulares de sanidad para tratar con determinado tipo de enfermedad. Por ejemplo, en este tiempo, que una de las enfermedades más catastróficas que se está viviendo es el cáncer. Sí, Cuando una persona es sanada de cáncer, eso repercute por todas partes. sí. ¿Sabe a quién Dios sanó? ¿Sabe que oraron, que fulana oró o fulano oró? Y el Señor cambió todo lo que era el cuadro de salud y lo que decían los médicos. Y ahora los médicos están asombrados porque ya no tienen lo que tenía. Entonces yo entiendo que como que hay un particular trato del espíritu para asignar áreas de la salud para ser tratada por determinados hermanos y hermanas. Yo quisiera que pensáramos un poco en Es eso, posible. porque está hablando de dones. Dones es muchos. O sea, usted quiere decir O sea, como que pueden haber creyentes con el don de sanidad que Dios lo use en ciertos niveles de en enfermedad. determinadas Sí, enfermedades. y a otros quizá en ciertos niveles de... Cierto. Sí, Esto- no lo había pensado, pero puede haber esta pero diversidad. invita a esa reflexión. Por el esta plural, palabra. por Sí, el plural de Es que el dones. poder de Dios, eso es ilimitado y Él Sí. lo da como Él entiende. Sí, sí, Pero sobre todo yo he aprendido algo en este don de sanidad. Y es que yo me he enfocado principalmente en entender que el poder está en el nombre de Jesucristo y el sacrificio de la cruz. El Señor dijo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces yo me he adueñado de eso a la hora de ministrar sanidad. Voy con una convicción muy certera de que el poder está en el nombre de Jesucristo. Y segundo, me aferro a esa promesa de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, cuando uno como ministro del Evangelio y el que va a orar por los enfermos, usted va con esa percepción, con ese enfoque de que el poder está en el nombre de Jesucristo y de que Él va a respaldar su palabra. Los milagros van a fluir, no hay que forzar mucho. No hay que forzar mucho. No hay que forzar. Si te recuerdas, Robert, ahora cuando yo ministré, que estabas ahí en la actividad de los Alcarrizos. Sí, tuve que irme porque pero, tenía varón, un mire, compromiso. Lo que Dios hizo ahí, el Señor le restauró la vista a una joven como de 20 años. Wow. Que eso fue algo que me llenó de impacto, porque cuando estábamos orando por ella, la joven cae al piso. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solamente estaba orando para que el Señor sanara las enfermedades y estaba reprendiendo enfermedades y le pedí a Dios que sanara ese tipo de enfermedad. Pues cuando yo veo que ella cae al piso y empieza a llorar de una manera que nos llamó a todos la atención, fue que fue tan fuerte el impacto del milagro que ella recibió, El poder de Dios. que no veía. Cuando la subimos a la plataforma me dijo, mire pastor, yo no veía ni con lente. Yo no veía ni con lente. Yo vine aquí que lo que veía la gente era como bulto. Y cuando oraron, cuando usted estaba orando, yo sentí el poder de Dios que me sanó la vista y ahora veo totalmente claro. Wow. Fue tan fuerte el impacto de ese milagro, ahora esta semana, el sábado, que estuve ministrando ahí una concentración en los Alcarrizos, que esa muchacha no paraba de llorar. Cuando la gente vieron esto, eso trajo como evidencia que otros creyeran en el Evangelio. Y salvación. Y exactamente, para salvación, porque entonces los inconversos, al ver este impacto y ver la muchacha llorando de una manera y que se tiró al piso dando gloria a Dios por Ven lo el que poder de Dios. No, porque imagínense, fue un milagro contundente y las personas que la acompañaban fue algo sobrenatural. Otro milagro que vi el sábado fue una señora que tenía cáncer. Le habían diagnosticado cáncer y en el área donde tenía el cáncer era en los senos y estaba con quiste en los senos. Cuando oramos para que el Señor nos reveló por el Espíritu que iba a sanar quiste en los senos, ella los quistes que tenía eran tan grandes que ella se lo palpaba en los senos. Y cuando esa señora subió a la plataforma que empezó a buscarse los quistes y no lo tenía, eso fue un impacto sobrenatural también. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mi experiencia, yo como predicador,
¿En qué me baso yo para operar en esos dones de sanidad y creer que Dios va a hacer los milagros? Sencillamente, en mi caso, yo voy enfocado totalmente que el poder está en el nombre de Jesús. En mi nombre. Amén. En mi nombre. Y creo firmemente de que cuando declare esa palabra, Dios la va a respaldar. Amén. Amén. Para gloria de su nombre, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque Lo todo creo. lo hacemos en humildad, no buscando gloria, sino creyendo, No. confiando de que Él va a respaldar su palabra. Entonces, cuando declaro esa palabra, y segundo, confío que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, vemos de una vez la evidencia. Wow. Comparto esto, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces uno como ministro, algunos dicen, wow, ¿y si oro y no se sana? No, ese no es el problema suyo. Ore. Es que todos no se van a sanar, ni Jesús. Hubo un momento que Jesús llegó donde había un montón de enfermos y sanó uno. Así que no todos se van a sanar, pero Dios se va a glorificar. Opere en fe. Y hay que ser íntegros, señores, a la hora de poder frente al público, porque ahí hay un tema, y es que mayormente, que claro, eso a veces se cuestiona, sí. Mayormente las sanidades de la iglesia casi siempre están asociadas a un evento, al evento de culto, al evento de una campaña, una cruzada, al evento de una cruzada, al evento de una concentración. O sea, casi nunca las sanidades se dan en el escenario de un hogar. Hay veces, pero casi nunca se dan en el escenario de un hogar o en el escenario de un hospital o de una clínica. Porque se supone que el que tiene ese don debe también ir a esos lugares donde, porque no debe estar limitado a una actividad a donde hay, pero Sí. en el caso nuestro, ustedes saben que es así, casi siempre la actividad de este don está asociada a eventos, desde el culto de la congregación hasta otro tipo de actividades. Entonces, ahí está la presión del público. Y es lo que a veces algunos que ministramos la palabra y funcionamos en alguno de estos dones, nos falta saber manejar. Porque el público suele tener, y a Jesús le pasó, suele tener una expectativa de que quiere ver. Sí. Quiere ver, quiere experimentar, ¿qué va a pasar? Quiere testificar. Sí. Y Jesús varias veces reprendió a ese público. Sí. Y hasta le quitó el espectáculo y dijo, no, yo no voy a hacer nada, porque ustedes lo que están es... Entonces nosotros en este tiempo tenemos que aprender a lidiar. Ustedes me buscan, no por buscarme, es por la comida y los pescados Sí, que no, le di. él lo reprendió varias veces. Panza. Hoy en día muchos predicadores o hombres de Dios somos adulados, o sea, como de adulación por este tipo de público y a veces les correspondemos y hasta le alimentamos las emociones. Wow. Y podemos caer fácilmente en usar al enfermo como un objeto, que eso a veces se da en algunos escenarios, donde lo que a mí me preocupa realmente no es la salud del enfermo, sino la demostración de poder, que certifica que yo soy un ungido, que soy una ungida, que soy un hombre de Dios, y a veces se ve eso hasta en el trato al enfermo. Y en querer forzar que el público se vaya diciendo fue sano. Por eso yo creo que este don debe ser manejado con integridad. O sea, si una persona no se sanó, o sea, a mí me ha tocado, por poner un ejemplo, con humildad. En Nagua yo estuve el año pasado en un evento, estaba el alcalde, todo eso de ahí, y oré, y Dios sanó varias personas, lo testificaron. Pero hubo un hombre que tenía una condición y yo no vi la señal de sanidad en él. O sea, yo no vi el cambio. No. Y yo públicamente por el micrófono dije, bueno, yo he orado creyendo al Señor, pero aún por encima, Dios sabe en cada cosa qué hace. Claro. O sea, hay a veces que a uno le da vergüenza, claro, porque si algunos dicen de que, sanar. mire, se le falta la unción para eso. No, señores. No. Entonces, a veces, en vez de uno ser íntegro y hacer eso, ¿sabe lo que uno hace? Le vende gato por liebre. O párate, porque de hecho, él hizo, o hicimos, o pedimos que él hiciera algún intento. Y a veces el intento lo certificamos en el público como sanidad. Y yo lo he visto, en eventos que yo he estado en mi municipio, ejemplo, que uno pasa después del evento y sigue viendo a la gente en el barrio. Y he visto gente que fueron declaradas como sana en un lugar
ante el público y después uno lo ve en su condición. Porque un ejemplo, en silla de ruedas, o en andadores o en muletas, hay personas que ellos ciertamente de alguna manera medio caminan como arrastrándose, porque no todo el que está en una silla de ruedas está parapléjico. No. Hay gente en silla de ruedas con múltiples condiciones. Sí, problemas de rodillas. ¿Usted entiende? Que a veces ellos con un esfuerzo pueden hacer algo. Y ante la emoción, la motivación hasta del mismo predicador del público, sí, levántate. Yo he visto que hacen el intento, pero en el mismo intento, lo que luego se dice, míralo ahí, no se ve que hay un cambio. Se ve que está dando algún paso. Se celebra, se declara, y luego la persona anda en la misma silla de ruedas. Y a veces decimos, no, porque eso fue que le faltó fe a la persona. No. A veces no son malos manejos. No fue sanada. Yo vi una vez a un joven, con esto concluyo esa parte, que en un evento, pero yo lo conozco a él porque él vivía orando porque Dios lo use, para que Dios le dé unción. Un día de madrugada yo estoy orando y Dios me trata a mí, me habla de un compañero de él. Y yo le escribo un mensaje y le digo, fulano, Dios me mostró que iba a hacer tal cosa por medio de ti. Lo que menos yo me imagino es que a esa hora él está orando. Wow. Con el otro compañero. Wow. Entonces el otro dijo de una vez, dice fulano que mira a ver si Dios le dice algo a él, porque él tenía hambre. Esa hambre es buena, sí, pero a veces te puede llevar a ciertas desesperaciones. Extremo. Dios me dio una palabra, fue para el otro. Yo ni sabía que ellos estaban ahí juntos orando. Y él quería que yo le diera una palabra. Entonces yo digo, bueno, Dios no me ha dicho nada, yo no puedo decir nada. Eso es honesto. Entonces después él hizo un evento y él empezó desde el principio a predicar, Dios hoy va a hacer milagro, Dios hoy va a hacer milagro. Y yo digo, gloria a Dios, está haciendo declaraciones de fe. Cuando llega el momento de orar, él dice, yo quiero orar por alguien que Dios va a sanar hoy. Y dicen, sí, pero mira, este tiene dolor de barriga. No es eso. Yo quiero a alguien que tenga una condición, porque hoy Dios va a hacer un milagro. Le trajen un paralítico que estaba en el evento. Ay. Y dice, no, súbanlo aquí al escenario. O sea, él estaba poseído por una fe. Pero luego vi que parece que no vino de Dios. Provocación. Lo subieron al escenario al paralítico y él empezó, levántate en el nombre de Jesús. El hombre, son varios mecanismos, el hombre no se paró. Y él gritaba así, Dios, tú tienes que hacer un milagro hoy. El hombre, nada de nada. El hombre lo bajaron y dijo él, Dios mío. Pero aunque sea en tu casa, porque es que Dios tiene que hacer ese milagro. Sí, ahí lo resolvió. Hermano, no pasó nada, pero yo ahí me fui triste. ¿Por qué? Porque yo pensé en el paralítico. ¿Quién sabe cuántas veces los médicos le dieron esperanza a ese paralítico hasta que luego la esperanza se perdió? Sí. Y a lo mejor ese muchacho sufriendo ahora se ve esperanzado por un acto de fe. Que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Lo suben al público, lo ve todo el mundo, pero él baja. Eso le puede dar una decepción. A que otro día Dios quiera sanarlo y hay que liberarlo de ese bloqueo que tiene. Sí. Como el paralítico que el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Pero yo estaba frustrado. Sí, ya. No, a mí nadie me ayuda, a mí nadie esto. Entonces, hay que tener cuidado con el manejo de este tipo de don. Porque este don está asociado a la esperanza de la gente. Porque es que al que le dicen Dios te va a sanar, tiene esperanza. Ya, Dios me va a sanar. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Pero estamos hablando de cosas muy interesantes, sí, Pastor Cuervo. Sí. Y estamos ministrándole al pueblo de Dios. Sí. Y queremos ser lo suficientemente honestos con esto de los dones. No es para todos los mismos dones. Los dones de sanidades, por lo tanto, son diversos, tampoco es para todos. Es a quien el Espíritu Santo se lo da. Uh-huh. Entiéndalo, búsquelo, ore, pero prepárese a recibir y a ejercitar y a moverse en él o los dones que el Espíritu Santo le va a dar o ya le dio, porque ya eso está hecho. En el nombre de Jesús está establecido. Amén. Tienes dones Amén. Del Espíritu Santo. Gloria. Estás Amén. Capacitado para hacer un trabajo espiritual a favor de otros. Amén. El don es un ejercicio de amor.
Amén. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Amén. En el nombre Gracias, de Señor. Jesús. Amén. Activa tus dones. Que esta Señor. palabra caiga en buena tierra. Levanta Sí, tu Señor. iglesia. Y todo testimonio de Cueva, En de procura Robert, de los todo dones. testimonio de eventos, de hechos grandiosos, lo Gloria podemos a Dios. hacer también si tenemos los dones Amén. iguales. Gracias, Padre. Pero si no tenemos eso, tenemos otros Sí, mismo. también poderosos porque son del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Sí. despierta a las iglesias a tus dones. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, despierta a iglesias que no creen en todos los En el dones, nombre de Jesús. para que crean en todos los dones, Sí, Señor. porque todos están vigentes, así como está vigente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Espíritu de Dios, glorifícate en este día. Gracias por lo que han recibido esta palabra. Gracias por la bendición de esta palabra en este día. Sana a los enfermos. En el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Sí, Señor. En el nombre Levanta de Jesús. a los que están en una cama Sí, Señor. ahora, en el nombre de Jesús. En el Levanta nombre de hombres y Jesús. Yo mujeres quiero de fe, cerrar Señor. con esta palabra, pastor querido. Sí. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, Amén. para que se cumpliese lo dicho. Y esta es la palabra. Póngalo ahí en pantalla, Mateo ya 8. para cerrar. Mateo 8, 16 y 17. Y el 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Wow. Es en el nombre de Jesús. Amén. Nunca te apartes de eso. Es en el nombre Claro, de Jesús. claro, Amén. Es en el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades A Él toda y Él gloria. llevó nuestras A dolencias. Él toda Por lo honra. tanto, a Él remitimos el poder de la sanidad Así es. y el poder de los milagros. Así es. Y solo somos débiles instrumentos Instrumentos. en sus manos. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Los bendecimos. Escríbanos o llámenos y compártanos la experiencia de este programa. Ahí está el número de WhatsApp. Josué se lo va a dejar un ratito ahí. 829-889-472. Escríbanos. Yo sé que Dios le ha hablado. O llámenos a la oficina. Ahí está el número de la oficina. 567-7675. Y le digo la extensión. Ok, Josué se la está poniendo. 231. Sean benditos Amén. y sean benditas en el poder de Dios. En este programa de hoy, Dios ha estado hablando. Qué Amén. tremendo, poderoso. Hasta la una próxima. Amén. Bendecidos.